también anclarse en esa creencia y en esa forma de reclamo, no solo pues a través de las vías, digamos como burocráticas en las que se plantean los procesos de reclamo o de restitución, sino también simplemente reclamando pues este tipo de espacio que estamos compartiendo hoy. Y encontrando maneras en que cada cual desde nuestras prácticas, desde nuestros procesos, desde nuestro interés en esta historia, al vincularnos a ellas, al aprenderle de ellas, al hablar de ellas o seguir dando a conocerlas, pues estamos generando memoria y estamos generando ese archivo inmaterial que nos mantiene siendo quienes somos, ¿no? Y que nadie nos puede quitar. Así que nada, con eso lo paso a Sofía Martínez, mi tocaya, que va a darnos un poquito como unas reglas de juego. Saludos, mi nombre es Sofía, voy a estar como técnica durante este foro. Voy a compartir unos guidelines en inglés y en español por el chat. Em, y básicamente las reglas son, por favor, mantener los micrófonos apagados durante todo el foro. En algún momento durante el Q&A, ¿verdad? Sigan sometiendo sus preguntas durante el panel, las vamos a estar archivando, mirando y luego las vamos a contestar en los últimos 30 minutos del panel. Em, Durante esa conversa, si conversamos y apagan los micrófonos, estaré tirando avioncitos por el chat si vemos que, ¿verdad?, el tiempo se está extendiendo, queremos que todo el mundo tenga un momento equitativo para compartir sus pensamientos, así que el avioncito significa que tienen que aterrizar su punto. Y nada, aquí por si a su disposición si necesitan algo técnico. Sofía, no te escuchamos ahora. Perdona, se me olvidó siempre quitar el mute. No, solo iba a decir que ahora vamos a pasar entonces al video y pues el video tiene una duración de 13 minutos y después del video pues abriremos la conversación con nuestras invitadas. By definition, when you collect something, you put it out of context. You put it in another place where it doesn't belong. The collector already did that. He's got all this stuff in his house. It's unbelievable. So the context I'm interested in is the historical context. This is a collection of materials that goes back to the 16th century, but he started collecting in the 40s and was part of the government in the 1950s when we became a commonwealth or a colony. There's a definite connection between his politics and what he collected and why, and his fear that some of these things would disappear because of our proximity to the United States and cultural assimilation. And there's a definite reason why he collected certain things as opposed to other things. April 28th, 1997. Marvette and Mr. Vidal spent PM working in the basement while Jim and Debbie worked on laptop and Beth cleaned. We stopped at 5:15 because Mr. Vidal runs each day. He actually would prefer that we stop at 4. Marvette is trying to persuade him to let us stay longer. Today I will talk about being Latina and a curator and trying to do my work without falling into the traps that are set out by virtue of this job. Wednesday, April 30th. People's temperament got a bit high in the afternoon, and Marvette was also having a hard time occasionally with Mr. Vidal, who is very concerned about publicity. He doesn't want any, prefers that our activity be kept quiet. The politics of the situation are very complicated. After many years of doing what I do, I have understood that one of the most important metaphors that has always informed my work is performance. No man is an island, but Teodoro Vidal comes close. Vidal donated some 3,000 objects to the National Museum of American History, although he served as an aide to Luis Muñoz Marín, Puerto Rico's first elected governor. Vidal may be better known as the guardian of his homeland's cultural heritage. Thursday, May 1st.
Breakfast, 7:30. Vacuuming Santos was tough because in Mr. Vidal's office, they were placed so close together on bookshelves, which are just boards bracketed to the wall. Many Santos have loose parts, and you must be extremely careful. The figures are actually pretty dirty. It didn't work out too well wearing the dust mask because of the eyeglasses, so we stopped wearing them, and suffered later on with a lot of head congestion. Vidal was motivated to begin the collection when he noticed that carved santos and other traditional objects were being bought up and taken to England, the US, and other far-flung locales. Our folk art was disappearing at the hands of foreign collectors, Vidal explained. Tuesday, May 6th. A productive but strange day. We finished numbering and entering the Santos. Beth did treatment on Santos. Marvette, Odette, and Debbie cleaned Santos in Mr. Vidal's office. A famous artist, Myrna Baez, and a photographer came to the house this afternoon. They wanted to take some photos and archival materials, which Marvette had been planning to accession or otherwise acquire. Marvette was very upset with this situation, understandably. Another woman was at the house too and was telling Marvette words to the effect of, "Don't feel too bad that you're taking our patrimony." Incredibly manipulative. Marvette was saying that Mr. Vidal had been trying for 25 years to keep the culture in Puerto Rico. By the end of the day, Marvette was exhausted, spent, angry, highly emotional. How do you subvert what you do in order to do what you want and what you understand to be the right thing? Vidal and the board of directors of the Museo de Artes Tradicionales y Populares de Puerto Rico had tried in vain to find a home on the island for the collection, which Vidal says belongs to the people of Puerto Rico. In the tropics, he says, special care is needed to maintain a collection of this kind. Old woods, oil paintings, and lacework can deteriorate in the humid conditions. The Smithsonian people have guaranteed permanent preservation, and it will all be under one roof. Wednesday, May 7th. After yesterday's episode with people who wanted to take some of the archival materials, Odette pressed the point to Marvette and us that we should wrap these materials as quickly as possible. They're returning today at 4:30. Apparently, they wanted to take some of the pieces. Then there was talk of keeping them here in the museum doing an outgoing loan. Finally, Marvette won a battle and said we would take the pieces and they could request a loan once the pieces are at NMAH. That's much better. Maybe the loan will be rejected. Definitely these people can't guarantee the proper conditions of the loan. My interest is how a political agenda of preserving Puerto Rican identity and integrity is expressed through cultural, folkloric, and ethnic programming. I will be working on a chapter dealing with doing field work in one's own culture, the methodological implications, and the irony in the situations. The only way to save the collection was to donate it, assured Vidal. An exhibition will be created with the collection that will open on an emblematic date, July 1998, 100 years after the U.S. invasion of Puerto Rico. Vidal became interested in collecting objects and studying Puerto Rican traditions when he realized that they were disappearing as a result of the modernizing agenda of the government he worked for. The theater of difference and sameness in colonialism. The parallels between objectifying people and objects. Kelly needed just about the whole day to pack just one Santo in a crate made exclusively for that object. The shippers are coming tomorrow to pick up the first group of packed boxes and crates. That will free up a lot of floor space, which is desperately needed to continue reviewing groups of objects to make selections. Vidal searched out renowned masters of their traditional arts and crafts. He was a meticulous connoisseur who recorded detailed information about the objects, makers, traditions, histories of use, and cultural significance. Unfortunately, none of his research notebooks were donated to the Smithsonian.
I found that historical memory in Puerto Rico is performative. Puerto Rican language, history, and culture are constantly produced and contested by intellectuals and politicians in the context of public performances of national identity. There are language debates and folklore debates. They are both exemplified in political discourse which justify or deny the existence of a nation. The idea of preserving and rescuing is viewed as an operation which will save the Puerto Rican soul. How do you collect language? How do you collect rhetorical dances? This collection is great and is problematic because it's so big. It's the only collection of its kind and it is leaving Puerto Rico. On the other hand, it's a private collection, and I know for a fact that there's no place where it could be housed right now in Puerto Rico, but we can at this moment. So it's a compromise. It's something that gives me grief, and I'm glad it's taken 3 years because it's not something that I was prepared to do right away. There will be controversy about it. I'm trying to diffuse it, but the collector didn't want to leave them there, and he wanted a broader context for them. I have to respect it. I have to respect anybody who's kept 6,000 objects in his house for 40 years. My involvement with the Smithsonian Institution began at the same time I'd started my PhD in 1987. My entry into this massive bureaucratic institution allowed me to view the ethnic and racial politics as they were rapidly changing during those years. My first attempt was to get an internship at the Department of Anthropology in the National Museum of Natural History. I was not able to find anyone there to sponsor me because they did not have a Caribbean specialist on board. Around this time, a series of changes took place at the National Museum of American History that had much to do with shifting political agendas and pressures. One of the main concerns, and a legitimate one, was the lack of Latino academics, collections, and general personnel at the institution. These discussions made it possible, and in a way, necessary, to open a curatorial position for a person specializing in Latino history. I was hired because I matched the job description, but also because I embodied what they were looking for. I was a Latina who studied Latinos. The position posed personal, professional, and theoretical challenges. A job like this one collapses and homogenizes identity. One is pressured to become the Latina, to fill a well-established role that people think they understand. I sought to subvert this process, to deconstruct and reconstruct my identity, to enact my hybridity. But my attempts at subversion did not seem to register as intended. A variety of guises, programs, and initiatives that try to correct past omissions can end up creating other problems. I write as a Puerto Rican scholar who bears the label Native Anthropologist. As natives, we envision the study of our own as an attempt to redress not only silences and inequalities within the discipline's canon, but also within our own cultures, histories, and territories. Native professionals can never escape who they embody. While I previously had approached these objects of information as connected to a particular vision of the Puerto Rican nation and culture, of which I am highly critical, at the museum, I am asked to examine the validity of this project as accurate history. Clearly, one can take refuge in the fact that history in museums is far from a series of presentations of uninterested truths. It is always and already part of broader nationalist projects.
esperamos que hayan disfrutado la oportunidad de ver este video, que es parte de una videoinstalación de 6 videos que se titula Unruly Subjects o Sujetos Indómitos. Y ahora pues vamos a pasar a abrir una conversación con tres duras que admiramos un montón y que estamos bien contentas que van a estar en conversación con nosotras hoy, que son Rosa Fichek, Soraya Serra y Taina Caragol. Todas son personas con quienes estuvimos en diálogo y de con quienes hemos podido compartir a lo largo del proceso de investigación de este proyecto. Quiero excusar a Ramón Rivera Cervera, que desafortunadamente no va a poder acompañarnos hoy. Ramón tenía muchas ganas de estar aquí y nosotras teníamos muchas ganas de que fuera parte porque pues una persona clave en todo este proyecto porque fue quien nos dio acceso a las libretas de Marvet que él tiene guardadas en su casa y nada, tiene una relación extensa, afectiva y profesional con Marvet que esperamos que podamos compartir en otro evento futuro, pero pues desafortunadamente hoy no va a poder estar con nosotros. Pero quería darle un par de minutos rápido para que nuestras presentadoras de hoy se presenten y quizás, ¿sabes? Nos den una reacción rápida, una impresión sobre el video que acabamos de ver. Así que no sé quién arranca, quién quiere arrancar. Rosa, ¿quieres arrancar tú? Sí, sí, claro. Saludos, saludos. Es un súper gran placer estar aquí con tan buena compañía. Quiero agradecer a Sofía y a Natalia por la invitación a ser parte de este foro. Yo soy antropóloga y soy profesora en la Universidad de Puerto Rico en Calley. Y mi conexión al Smithsonian comenzó en el 2019 a través de una beca de investigación que me llevó al Smithsonian National Museum of American History, el mismo museo donde está la colección de Teodoro Vidal. Y para el 2019 ya había comenzado un proyecto de historias orales sobre el huracán María y el objetivo mío en el Smithsonian era aprender de cómo es que se hace la historia pública, ¿verdad? Y a través de esa experiencia pude conectar con varios curadores y de ahí surgió una colaboración que resultó en la donación de algunos objetos que se utilizaron en la emergencia después del huracán María y después durante la pandemia al museo. Y Marvet, aunque yo nunca coincidí con ella, siempre estaba presente. Eh, Era un nombre que escuché mucho y que siempre surgía en esas conversaciones y realmente fue una presencia muy fuerte y muy constante. Entonces, para compartir algunas de las reacciones iniciales que tengo al video, algo que aprecio mucho es la manera en que presentan las preocupaciones de Marvet con, con el rol de la colección de Teodoro Vidal en los proyectos políticos de Puerto Rico y también en los proyectos políticos de Estados Unidos, ¿verdad? Y en el rol de curadoras, investigadoras en estos procesos que buscan construir una identidad nacional, especialmente a través de estas instituciones públicas. Em, Aprecio mucho también cómo en el video se reconocen los silencios, ¿verdad? Hay una parte que habla de la ausencia de información. Así que eso me parece muy interesante también. Em, y también es interesante pensarlo desde este momento histórico. Y pienso que esa es mi aportación inicial a esta conversación, ¿verdad? Porque eh, si pensamos en cómo la colección de Teodoro Vidal está asociada a este momento de la construcción
de cierta identidad nacional a través de estos proyectos políticos y cómo los objetos están vinculados a ese proceso de construcción del ELA, ¿verdad? Ahora estamos al otro lado. Después de haber pasado por el huracán María, después de haber pasado por lo de la Junta y la crisis de la deuda, ¿verdad? Estamos al otro lado y estamos navegando ese colapso del ELA, ¿verdad? Así que pienso que las preguntas que plantea Marvet siguen siendo bien pertinentes y que las podemos mirar también ahora dentro del contexto que estamos viviendo ahora mismo, no solamente en Puerto Rico, sino en el panorama político más amplio, ¿verdad? De muchos cambios. Así que con eso, con eso les dejo mis impresiones iniciales. Súper. Taíno, Soraya, no sé quién quiera. Siguiente, Taíno. Sí, buenas noches a todos. Es un gran placer estar aquí. Muchas gracias Sofía y Natalia por invitarme. Y qué bonito ver a tanta gente conocida entre las personas que están escuchando. Mi nombre es Taina Caragol, soy la curadora principal de pintura y escultura de la National Portrait Gallery del Smithsonian. Estoy aquí desde hace 13 años. Inicialmente me contrataron como curadora de arte e historia latino-estadounidense de este museo, que es un museo que se ocupa de documentar y exhibir la historia de los Estados Unidos a través del género del retrato y de promover también ese género artístico. Coincidí con Marvet unas cuantas veces antes de comenzar mi trabajo. Cené con ella la noche de mi entrevista y es muy especial que se le reconozca, ¿verdad?, a través del trabajo de Sofía y Natalia su gran labor acá en el Smithsonian, el espacio que abrió para los latinos, para la gente latino-estadounidense y para las puertorriqueñas acá, y bueno, la gran labor que hizo como curadora mientras estuvo acá. Me parece, bueno, algo que yo disfruto muchísimo en el arte es la intertextualidad y el diálogo de una obra con otra, ya sea accidental o voluntario. Esta obra, no sé, espero que en algún momento esta noche Sofía y Natalia hablan un poquito del SARF, ¿verdad? Pero el proceso a través del cual surgió, pero me parece de verdad invaluable que hayan expuesto el diario de Marvet en este momento en que estuvo trayendo la colección de Teodoro Vidal acá al museo y el de la registradora, ¿verdad? Las varias voces que se mezclan en esa obra fílmica de ustedes y que relatan realmente todas las tensiones que hubo en ese proceso de desplazar una colección que, como bien dice Marvet, pues ya es como un ente particular, ¿no? Extraído y ensamblado a partir de la categorización que le quiera dar el coleccionista y nuevamente, bueno, de hacer una segunda traslación aquí a los Estados Unidos. Y todo lo que eso implicó a nivel cultural, a nivel emocional para ella, a nivel epistemológico, ¿no? De traer una colección puertorriqueña acá a los Estados Unidos. Realmente me parece que si hay algo que el filme deja ver es pues la tensión de ese proceso y lo difícil que tiene que haber sido reconciliar, ¿verdad? Todos los imperativos de ese momento, la
el deseo de Teodoro Vidal de salvar la colección, ¿verdad? Salvar entre comillas, no en términos, bueno, entre comillas, pero en términos concretos no, porque pensaba que no se podía quedar en Puerto Rico y traerla acá, pero ¿qué implicaba? En ese momento y a largo plazo, que se nota que Marvel se lo está planteando ahí, me parece una cosa también muy visionaria por parte de Marvel de haber tomado esos apuntes en ese momento. Muy rigurosa y muy disciplinada y creo que si bien hay algunas tensiones a las cuales se enfrenta uno en el trabajo curatorial que son similares a las de Marvet, eso de mover toda una colección tan abarcadora en términos cronológicos, históricos, a un contexto político tan álgido, político y territorial, ¿no? Dentro de la institución del Smithsonian, es una tensión que es muy particular de esa colección y que no tiene equivalente para el trabajo, por ejemplo, que yo hago, que se refiere mucho más que gira mucho más en torno al arte moderno y contemporáneo puertorriqueño y latinoestadounidense. Gracias, Bueno, Tania. saludos, saludos acá. Sí. Am, Acá Soraya Serra Collazo. Ahora, en este momento pues soy co-directora de la Unidad de Cultura Ecológica en Para la Naturaleza para la implementación de proyectos de historias restaurativas y reparativas. Este video me toca muy personalmente porque por 8 años yo estuve trabajando con la colección de Teodoro Vidal que se quedó en Puerto Rico, ¿verdad? El material que no se llevó el Smithsonian, ¿verdad? Esa colección incluye ese material que no se llevó el Smithsonian y el material que él continuó coleccionando, ¿verdad? Un coleccionista como yo, y lo vi, ¿no? En todos esos 8 años todo lo que siguió llegando y viendo, nunca he estado en Smithsonian para ver la colección allá, así que viendo este video, veo que es muy similar a la colección que está en Puerto Rico. Así que, pues nada, este video me sigue estimulando esa pregunta de que sí, nos hemos rasgado las vestiduras diciendo esa colección que se fue, se la llevaron, no está en Puerto Rico, y por otro lado, casi nadie sabe que en Puerto Rico hay una colección de la misma calidad, de la misma cantidad de objetos y que está aquí y que no se usa tanto para exhibir, no se usa tanto para investigar, etcétera. Así que esa pregunta que siempre me he hecho desde hace muchos años, este video me lo vuelve, ¿verdad? Me lo estimula nuevamente. Definitivamente también fue para mí como rememorar esos 8 años, ¿verdad? Esas caminatas de Teodoro, que había que irse a cierta hora de allí porque él tenía que ir a caminar etcétera. Em, y también la precariedad, ¿verdad? De esas tablillas, la precariedad del trabajo dentro de la casa, ¿verdad? Eso luego puedo abundar un poquito más tarde. Pero ¿verdad? Esa es esa primera relación, ¿verdad? Que me da, esa primera reacción que me da este video. Y definitivamente ver esa visión de Marbet, ¿verdad? Muy de pensarse la colección, de pensarse ella como un poco intérprete de esta colección. De que ella pues tuvo que escoger, ¿verdad? También como curadora, que se lleva al Smithsonian y que no, que se queda. Y un poco pues me gustaría saber qué quedó en ese intermedio, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que se quedó, se quedó. Em, y por otro lado, pues también esa parte muy rigurosa, muy del diario, ¿no? Este otro diario de a tal hora hicimos tal cosa, nos tuvimos que poner mascarillas o no, ¿verdad? Toda esa parte pues muy explícita. Así que, nada, eso por ese lado por ahora. Súper, muchas gracias por compartir sus impresiones. Ahora vamos a pasar una primera ronda de preguntas que son más específicas a cada una de las panelistas para que nos hablen un poquito más de su trabajo. Y siento que Corillo del público que tiene preguntas las pueden ir poniendo en el chat para ir organizándolas
para el momento en que abramos preguntas, hagamos el Q&A. Así que pueden ir compartiendo preguntas que vayan surgiendo y nosotros las vamos a ir organizando. Pero la primera pregunta va dirigida a Taína. Creo que ya empezaste a hablar un poco de esto en tu introducción, pero nos interesa un poco entender tu punto de vista como una curadora que actualmente está trabajando en la institución que adquirió esta colección y en la cual Marvet trabajó. Y ya han pasado casi 30 años desde que se adquirió la colección Teodoro Vidal. Y nos interesa saber cómo tú recuerdas esa historia de esa adquisición. Lo mencionaste un poquito, pero sería curioso cómo tú la recuerdas desde donde tú estabas parada en ese momento, pero también cómo piensas tu rol actual como curadora puertorriqueña en esta institución dentro de ese legado de Margaret. Ya lo empezaste a mencionar, pero creo que sería bonito que profundices un poquito más. De igual manera, esta va a ser como 5 minutitos y después vamos pasando por cada una de ustedes. Bueno, yo todavía no estaba en institución, obviamente, cuando se adquirió la colección. Yo comencé a trabajar aquí en el 2013. En el 1999 todavía estaba haciendo mi bachillerato, ¿verdad? Que fue cuando se adquirió la colección, me parece. Pero sí, la colección es muy importante dentro del Smithsonian para la institución y para muchos puertorriqueños. Yo a menudo tengo conversaciones con gente en el archipiélago y me preguntan por ella. Es una colección que reside fuera de mi museo. Yo estoy en la National Portrait Gallery y esta colección está dividida en dos museos, en el National Museum of American History, donde están más bien los artefactos, los objetos, las piezas indígenas, me parece, y las obras de arte como tal y los santos están en el Smithsonian Museum of American Art, que comparte sede con la National Portrait Gallery. Así que yo sí, desde que comencé a trabajar acá, tenía contacto frecuente con la colección que está en SAM, porque parte de ella estaba expuesta en una sala que abordaba el arte de raíces hispánicas dentro de Estados Unidos y sus territorios, ¿no? Así que estaba en una sala junto con obras de Nuevo México, que tenían también iconografía religiosa, católica, y realmente siempre me disfruté mucho de verla ahí. Ahora mismo esas salas están cerradas porque SAM está reinstalando su colección permanente, pero a pesar de que siempre disfrutaba ver las obras ahí, siempre también me causaban como cierto tropiezo intelectual, porque no sentía que estaba explicado a fondo el contexto distinto del suroeste estadounidense y el de Puerto Rico, y cómo ambos pasan a estar bajo la soberanía de Estados Unidos. Ambos bajo movimientos de expansión territorial o imperialistas, no obstante distintos, ¿no? Y de distintos momentos. Me parece que eso va a cambiar en esta reinstalación de la colección permanente, y algo que es bien interesante en este foro es precisamente ese transcurso del tiempo que ha habido en los últimos 30 años y cómo ha ido creciendo el conocimiento en torno a Puerto Rico y a los latinoestadounidenses, que yo creo que me parece importante subrayar que dentro del Smithsonian el conocimiento de Puerto Rico es sobre todo a través de ese ángulo de las comunidades más ampliamente definidas como latinoestadounidenses. Y ciertamente es el contexto
bajo el cual yo laboro aquí en la National Portrait Gallery y bajo el cual me integré como curadora que tenía como cargo principal darle visibilidad a esas comunidades. O sea, sí, les puertorriqueños, les puertorriqueños de la diáspora, pero esa población dentro de la gran población latinoestadounidense que incluye los mexicoamericanos, los chicanos, ¿no? La diáspora de Venezuela, de Cuba, de República Dominicana, pero reconociendo la especificidad cultural, ¿verdad? De nosotros y las ambigüedades culturales y políticas que distinguen nuestro posicionamiento acá. Tremendo. Quería hacer una pequeña mención o un punto de información, ¿verdad? Un poquito de corrección, que la colección Teodoro Vidal que está en el Museo de Historia Americana, que fue donde yo tuve la oportunidad de hacer investigación, no incluye material indígena, la colección de Teodoro Vidal. No hay objetos indígenas, sí hay cientos de santos, pero sé que también hay santos que están en el Museo de Arte Americano. Y no hay pinturas, están todas allá. O sea que hay algunas cosas que tienen en común, pero otras cosas que tienen distintas. Y bueno, y la de arte, la de NMAH, ¿no? El Museo de Historia Americana, pues tiene muchos otros materiales, ¿no? Artesanía y materiales de artes populares, etcétera, instrumentos musicales, etcétera. Claro que Pero, están, bueno, que perdona. están clasificados como etnográficos, ¿no? Es Ujú. más, los indígenas son los de Fuchs. Sí, Eso es para exacto, otra exacto, conversación la semana que viene. exacto, exacto, la semana que viene. Pero bueno, le quería pasar a una pregunta a Soraya, que gracias ya por mencionar algunas de las razones justamente por las que queríamos que fueras parte de la conversación en tu introducción, ¿verdad? Nosotras, Natalia y yo, supimos de tu trabajo por muchos lados distintos, porque tu práctica está inmiscuida como en muchas partes distintas de las cosas que nos interesan a nosotras en este proyecto. Pero finalmente nos vinimos a conocer en persona precisamente en la Fundación Luis Muñoz Marín, ¿no? En un foro en el que se estaba hablando de su legado, creo que era su cumpleaños o algo así. Y fue gracioso que justo en esa instancia también, ¿no? Se estaba debatiendo un poco la colección que estaba en el Smithsonian, pero nadie hizo mención de la colección que está allí hasta que tú te levantaste en la sesión de preguntas, ¿no? Así que obviamente pues es una colección que nos interesa un montón y que nos interesa hacer visible no solo que existe, sino que incluso pues que está conservada en unas condiciones ejemplares, ¿no? Como que también dentro de esta historia pues de por qué la colección se fue a Estados Unidos, al Smithsonian, pues se habla mucho de que aquí no existían las condiciones o que nunca fue posible conseguir el respaldo del gobierno para tener un espacio o que no había el respaldo económico, ¿no? Para que tuviera los estándares de conservación necesarios, pero pues por distintas razones, que no sé si puedes hablar de algunas de ellas o no, pero por distintas razones, una vez se decidió, o él decidió donar parte de su colección a la fundación, pues sí también se aseguró de que existieran los fondos para que se crearan unas facilidades excelentes, ¿no? de conservación y nada, sería chévere si pudiera hablarnos un poco más de esa experiencia de trabajar con Don Teodoro, pero también pues tu impresiones acerca de justo de la manera en que vive esa colección en Puerto Rico, ¿no? Pues sí, un poco como yo les decía, estoy como el arroz blanco, ¿verdad? Como decimos aquí, estoy por todos lados metida haciendo de un montón de cosas diferentes, ¿verdad? Entre ellas este trabajo con la colección, pero también el trabajo de conservación preventiva, ¿verdad? Una de mis formaciones es en conservación textil, así que entro realmente a trabajar con la colección Teodoro Vidal buscando dónde hay textiles en Puerto Rico, una vez regreso, ¿verdad? De estudiar en los Estados Unidos. Y así es que me encuentro con la colección Teodoro Vidal, Teodoro Vidal Santoni, ¿verdad? Siempre me gusta decir su nombre completo. Em, yo entendería cuando, ¿verdad? Cuando me preguntas cómo, ¿verdad? Cómo se da el lugar donde está hoy mismo residiendo esa colección. Yo entiendo que él tenía, obviamente fue muy difícil para él todo ese back, ¿verdad? Esta retroalimentación de gente de que
lo entregaste, ¿verdad? Se lo llevaron afuera de Puerto Rico. Así que yo entiendo que él nunca me lo dijo así, pero me parece, ¿verdad?, que había de parte de él también este deseo, porque siempre eso sí lo mencionaba, de que fuera, que se quedara en Puerto Rico y que fuera accesible. Esa palabra accesible él empezó a integrar, entiendo yo, un poco después, a otras personas en Puerto Rico. Él, sí, él dona la colección a la Fundación Muñoz Marín. En ese momento, ¿verdad? Estaba dada esa coyuntura, ¿verdad? De que se estaba construyendo un nuevo espacio en la Fundación Muñoz Marín, que se empezó entonces a identificar, espérate, pues si tenemos esta colección que es tan amplia, pues tenemos que construir un espacio de almacenamiento para ella en estas nuevas facilidades que vamos a, ¿verdad? Que se estaban trabajando allí. Yo llego en esa coyuntura a trabajar con la fundación. Bueno, yo llegué originalmente a trabajar con la colección Teodoro Vidal y luego entonces pues me integro de lleno a los trabajos de la fundación en Muñoz Marín y se construyó, ¿verdad? Ese espacio más grande, uno de los espacios se destinó para el albergue de la colección, ¿verdad? Se le puede llamar depósito, almacén, me gusta llamarle un albergue para la colección. Em, y con unos fondos, ¿verdad? Hicimos propuestas, llenamos propuestas y conseguimos fondos del IMLS, ¿verdad? Para ese rehousing, como se dice en buen español, de la colección Teodoro Vidal en ese nuevo espacio, ¿verdad? Traerla entonces de su residencia, porque igual que hablaban, ¿verdad? Marbet, en lo que leyeron, de que él guardó esta colección por 40 años, pues bueno, esta otra parte de la colección pues también estaba allí en su casa antes de llevarla a la Fundación Muñoz Marín. Y con ese proyecto quisimos, ¿verdad? El de rehousing, y quisimos que fuera algo que sirviera más allá de solamente a la gente que iba a trabajar con la colección, sino que sirviera más allá de adiestramiento a otras personas en Puerto Rico ¿verdad? En cómo era la manera adecuada, ¿verdad? Bueno, adecuada. Yo digo que mi idea de cómo ha ido cambiando, qué es adecuado para albergar una colección, ¿verdad? De cuando estudié conservación, que era así con unos parámetros muy cuadrados, a cuando regreso a Puerto Rico y es como que, espérate, esto no me cuadra con lo que tenemos en el trópico, en el Caribe, pero eso tal vez lo podemos hablar más tarde. Em, pero sí, esta parte, ¿verdad?, de la colección, pues sí, hicimos adiestramiento y finalmente pudimos traer la colección de Teodoro Vidal entonces a la Fundación Muñoz Marín. Y está, ¿verdad? Ustedes han ido, Natalia y Sofía, ¿verdad? Fue interesante, ellas tampoco lo sabían hasta aquel día que yo me levanté y dije, espérense, estamos hablando en la Fundación Muñoz Marín de la colección Teodoro Vidal y estamos hablando todo el tiempo del Smithsonian. ¿Qué pasa con la que está aquí en el cuarto aquí al lado? Y así, y entiendo que así también Sofía y Natalia se enteraron de que existía esa, ¿verdad? Esa colección, o si no, pues no sé si lo sabían antes. Y nada, pues la cosa es que está allí en la fundación y está ¿verdad?, en unas muy buenas condiciones. Se hizo un trabajo de rehousing muy específico para que fuera, ¿verdad? Para que no estuviera diferente a la colección que está en Smithsonian y por otro lado también que un poco tal vez inconscientemente demostrar de que también acá podemos tener una, ¿verdad?, una colección bien cuidada, con buenos parámetros de conservación preventiva, y que pueda vivir esas colecciones también acá en Puerto Rico. Así que un poco, pues, no sé, por ahí es que iría mi contestación. Sí. Muchas gracias. Y sí, nosotros incluso visitamos la colección una vez regresamos a Puerto Rico del Smithsonian, so que ya incluso yo creo que Sofía cuando empezó su investigación conocía que había una conexión en Puerto Rico y la llegamos a visitar tan pronto regresamos y fue también bastante como, sí, como un poco, wow, aquí existen las condiciones, ¿no? Y aquí hay una colección y lo mismo que has dicho varias veces, ¿no? ¿Qué se está haciendo con esta colección y quién está estudiando esta colección? No sé, Sofía, si querías mencionar algo que... No, sí, sí, justo que precisamente sí, si habríamos tenido oportunidad de visitarla antes, yo creo que igual estábamos en shock en aquel evento, como de que no se mencionara Sí, antes de que tú la mencionaras, ¿no? Y de que en general, pues no se hable de esa colección tanto.
Y me parece bien importante que no solo estén objetos allí, sino que en la fundación tienen también muchísimas de sus libretas, de sus libros, que es algo que me hizo mucha falta haciendo investigación en el Smithsonian, ¿no? Que existiera material de todas las investigaciones que él hizo, ¿no? Dentro de esas tradiciones y de esos artesanos, porque es lo que le da sentido a los objetos, ¿no? A que estén ahí. Así que nada, que fue bien chévere pues tener la oportunidad de ver un ejemplo distinto de cómo existe esa colección, pero pues bien interesante que tú digas lo de la accesibilidad, porque justo pues al no ser tan conocida, pues quizás esos accesos no se materializan tanto como se quisiera, ¿no? O se podría potenciar que se mostrara más, que la gente tuviera más conciencia, ¿no? Eh, pero bueno, Natalia, sé que ibas a pasar con la próxima pregunta. Tengo par de... Luego quiero como compartir algunos de los materiales de investigación porque seguimos mencionando cosas que sería chévere también por el chat tirar algunos Ujú, de los documentos de fuentes, así que lo haré ahorita para quienes quieran como seguir profundizando. ujú. Hay mucho, así que curaduría. La última pregunta de esta ronda es para Rosa. A nosotras nos parece su trabajo súper fascinante porque sentimos que estás poniendo en práctica en el presente unas metodologías para reimaginar la manera en que se genera una colección de material histórico a través de procesos participativos, en diálogo comunitario, junto a otras personas. Y nos interesa preguntarte si puedes hablar un poco más de cómo ha sido ese proceso de trabajar comunitariamente, de hacer una colección en Puerto Rico, pero también las interacciones con el Smithsonian y sus burocracias, que si algo Sofía y yo conocemos es que pues es muy burocrático el Smithsonian, así que estamos seguras de que dentro de ese proceso pues surgen sus burocracias, así que nada, te paso el batón. Gracias por la pregunta. Sí. Este, bueno, para comenzar con el proceso, em, yo empecé el proyecto, pues empecé a pensar, pues durante la emergencia de María, en qué yo podía hacer, ¿verdad? Como tantas personas tenía ganas de hacer algo. Y yo qué sé hacer, pues sé entrevistar a personas, sé grabar historias orales. Y por ahí empecé. Y empecé en Calley, en la comunidad de Jajome Bajo, y conecté con una líder de Jajome. Y yo tenía ya una idea de lo que quería hacer y cómo iba a ser el diseño, invitar a los residentes al centro comunitario y todo eso cambió en diálogo con la líder, doña Artenia eh, Cintrón. Entonces, lo que aprendí de ella y de esa experiencia es, y siempre recuerdo que ella insistía, ¿verdad? Hay que visitar a todos los hogares porque hay que tratar a todos por igual y no hay que dejar a nadie por fuera. Y mientras íbamos visitando todos los hogares, ella también iba actualizando su censo comunitario. Y ahí fue que yo empecé a pensar en cómo el proyecto se podía insertar en estos procesos comunitarios. Y pues a partir de eso, después de eso, llegué al Smithsonian y también empecé a expandir las redes del proyecto, a conectar con otras comunidades y otras organizaciones comunitarias. Y la metodología con cada comunidad y con cada organización ha sido bien diferente. Ha tomado mucho tiempo, la investigación continúa, aunque esa parte de grabar y pues crear la colección ya está culminando, pero han sido, ¿qué? Ya 7, 8 años. Un proceso largo, pero pienso que vale la pena. em, no diseñar un solo modelo que se pueda aplicar a cada caso, sino tomar el tiempo de conocer cada caso, cada comunidad, cada organización, porque todos están organizados de maneras diferentes, todos tienen recursos diferentes y todos funcionan de formas diferentes, así que no se puede utilizar la misma metodología con todos. Em, Así que con el Smithsonian tuve la fortuna de conectar con
Margie Salazar Porcio, Catherine Ott y Manuel Rodríguez del Museo de Historia Americana, quienes tomaron interés en, bueno, en todo lo que estaba sucediendo en Puerto Rico. Y el acuerdo que construimos, ¿verdad? Era de que si salían objetos de la investigación que se podían albergar en el Smithsonian, mientras que las historias orales y los materiales digitales se podrían albergar en la UPR en Calley. Eso presenta sus propios retos, ¿verdad? Crear una colección digital donde hay muy poca infraestructura para este tipo de proyectos em, es algo que sigo desarrollando. Y por otro lado, con el Smithsonian, mi rol fue más bien como ese puente, ¿verdad? O esa facilitadora, este, facilitar esas conexiones. Tengo una imagen de uno de los objetos que les puedo compartir. No sé si este es buen momento para hacerlo o si prefieren que se haga después, pero tal vez esto ayude a que puedan entender un poco mejor de qué se trata el proyecto. Este es un cubo que se utilizó después del huracán María en Loíza. Esto lo donó Taller Salud al Museo de Historia Americana. Y con Taller Salud em, tuvimos unos diálogos iniciales y luego Taller Salud como organización hizo un proceso de curaduría interna y luego se comunicaron con nosotros y nos enseñaron un montón de objetos, incluyendo este cubo que fue modificado para que fuera un filtro de agua que se utilizó en una de las cocinas comunitarias en Loíza durante la emergencia de María. Así que, comparándolo a los materiales de Teodoro Vidal, ¿verdad? O sea, estamos hablando de plástico y un plástico anaranjado de Home Depot, ¿verdad? Y por ahí viene la idea de que estamos al otro lado de ese proyecto político y navegando estos muchos colapsos, ¿verdad? Colapsos políticos, colapsos ideológicos, colapsos ambientales también. Y algo que, algo que me gusta mucho de este objeto es que cuenta la historia en parte de la modernización de Puerto Rico, porque podemos pensar en esos procesos económicos que resultaron en la presencia tan fuerte de negocios como Home Depot y estas cadenas grandes norteamericanas en Puerto Rico. Y junto con eso, cómo cambió la geografía, los patrones de desarrollo urbano y suburbano en Puerto Rico, y cómo todo eso, este, se, eh, todos los resultados y todos los estragos que se vivieron después de María, por esos mismos patrones de desarrollo, ¿verdad? Que se construyeron, para mí están presentes en este objeto. Y por otro lado, vemos cómo fue modificado, ¿verdad? Si pensamos en la modernización como un proceso de formar una sociedad más individualizada, em, aquí vemos cómo se trabaja este cubo diseñado para el uso individual o tal vez en un hogar o para construcción, lo que sea, para un uso y es trabajado para un contexto comunitario y colectivo, ¿verdad? Así que pienso que hay mucho que se puede comentar de este objeto y otros. El cubo y algunas otras cosas se integraron a una exposición que está en desarrollo en el Museo de Historia Americana sobre la historia de la salud, sobre la historia de la salud en Estados Unidos. Así que esperemos que se puedan ver en el museo. Muchas gracias. Y creo que algunas de las reflexiones que traes, ¿no? Sobre ese contraste entre el momento que un poco busca conservar esa colección de Teodoro Vidal versus este momento actual,
creo que es una buena manera de transicionar a la próxima pregunta que quería hacerles, que tiene que ver con lo que nosotras, robándole el término a Marvet, ¿no? Tomándole prestado el término a Marvet, nombramos la ideología de conservación en Puerto Rico, ¿no? Y usamos ese término de una forma que no es la misma que Marvet utilizaba en sus escritos de tesis doctoral, que hablan sobre el Instituto de Cultura puertorriqueña, y la construcción del Jíbaro, por ejemplo. Pero usamos el término para hablar de algo un poco cónsono, ¿no? Que es cuestionar un poco, pues, las formas de pensamiento dominantes en cuanto a la conservación histórica en Puerto Rico y hasta qué punto, pues, son ideas que también, pues, están influenciadas como tanto en nuestro país, ¿no? Por una historia colonial y por una mentalidad colonial, ¿no? Y cómo pues esa narrativa que se ha repetido comúnmente, ¿no? De que la decisión de llevarse la colección de Teodoro Vidal al Smithsonian era porque era el lugar donde podían estar en condiciones adecuadas, ¿no? Y que aquí pues se las hubiera comido el comején, pues sabemos que es una historia que es porosa, ¿no? Y que fue o sea, ya era cuestionada en el momento en el que ocurrió esa donación, pero también todavía es defendida por personas en Puerto Rico, ¿no? Que piensan que pues la infraestructura es tan frágil localmente, ¿no? Que al menos pues estas cosas están en un lugar donde están guardadas en condiciones, ¿sabes? Que las van a conservar materialmente, ¿no? Pero esta tensión entre si conservación adecuada es priorizar, por ejemplo, la sobrevivencia material de un objeto o es priorizar su acceso, ¿no? Pues son cosas que Natalia y yo nos hemos debatido mucho en este proyecto, que obviamente tampoco hay una respuesta para todo, pero que nos interesaba mucho, pues un poco como abrir esa conversación a ustedes tres que han un poco tenido que debatirse esto de distintas formas en sus propios trabajos, ¿no? O sea, desde el trabajo que Soraya ha hecho, por ejemplo, con la colección Teodoro Vidal Santoni en la Fundación Luis Muñoz Marín, hasta pues también trabajo que hemos hablado antes, ¿no? Que has hecho con la Alianza de Manejo de Emergencias Culturales, por ejemplo, que trabaja pues con muchos casas, museos y espacios más pequeños en Puerto Rico, con otros recursos, ¿no? Y que tienen que entonces pues cuidar de sus colecciones de forma quizás un poco más, no sé, ancladas en la realidad, ¿no? De las posibilidades locales, ¿no? Y nada, no, nos interesa pues escuchar de ustedes cómo negocian estas distintas variables, ¿no? Como personas que trabajan con el patrimonio cultural puertorriqueño y que están interesadas en la producción artística contemporánea y cómo se inserta en la historia del arte, en los archivos, ¿no? Como, ¿sabes? Creo que cada una de ustedes pues está parada en unos lugares un poco distintos, pero de alguna forma pues se tienen que topar con este tipo de tensiones en su trabajo y nos interesaría escuchar pues cómo se posicionan ante eso o sí, qué ejemplos quizás pueden darnos, ¿no? De situaciones en las que han tenido que debatirse estas cosas. Así que no Pues sé yo, si quien quiere arrancar, ¿verdad? Sé que yo creo todas que yo. pueden un poco contestar. Ok, adelante, adelante. Ay, sí, disculpa. Nada, ya que me mencionaste, ¿verdad? Quiero, por un lado, comenzar también. Por, pienso que este hecho de que desde la colonia pensamos que todo lo que haces en el norte es mejor, ¿verdad? Por ahí viene también esa ideología de la conservación en Puerto Rico, ¿verdad? Como que pues, si está en Estados Unidos va a estar mejor. Y también el hecho de que es tan complicado desde el trópico. Venir con estos, ¿verdad? O llegar a estos parámetros internacionales de qué es la conservación adecuada, ¿verdad? Que si la temperatura particular, una humedad relativa particular en términos de conservación, ¿verdad? Per se. Eh, en el Caribe es bien complicado llegar a eso, ¿verdad? Llegar a esos parámetros particularmente, porque
es casi imposible llegar a un 50% humedad en el Caribe, por más que se intente, aún los museos más grandes aquí en Puerto Rico, sé que ahí es muy complejo llegar a esos números. Y también es bien costoso, ¿verdad? Nada más complejo en términos de los equipos que se tienen que tener para poder llegar a eso, sino el costo energético, ¿verdad? Y es que se tiene que pagar para poder llegar ahí. Em, Así que por ese lado, pues pudieran tener razón, ¿verdad? De que es complejo, pero primero que tenemos que cuestionarnos, y es un poco lo que estamos haciendo desde la Alianza Cultural para Emergencia, es cuestionarnos eh, si que en efecto en el Caribe tenemos que seguir usando esos parámetros, que sean, ¿verdad? Que se crearon en Inglaterra, en Estados Unidos, en cierta época que es imposible llegarlos al Caribe, que se quiere imponer, ¿verdad? Como muy bien se impone a las colonias, ¿no? No solamente a Puerto Rico, sino a todo el sur global en ese sentido. Y muchas veces no sé si, ¿verdad? Taina imagino que también lo ha visto y también Rosa. Y también esta cosa de que los préstamos entre museos te piden que tienes que tener unos parámetros internacionales, ¿verdad? Y tienes que cumplir con esos parámetros. Así también eso complica esos préstamos, ¿verdad? Pero eso son otros 20 pesos, pero están muy relacionados a esta conversación que estamos teniendo ahora. Em, ¿Verdad? Por otro lado, las colecciones acá, con este proyecto que mencionas, ¿verdad? La Cena Cultural para Emergencias, estamos mirando cómo podemos establecer algo, un parámetro local, caribeño, boricua, ¿verdad? Para las diferentes áreas que tiene Puerto Rico, ¿verdad? En esta investigación hemos aprendido que tiene 7 regiones climáticas Puerto Rico. Y cómo entonces podemos trabajar con nuestro clima para poder hacer ajustes y hacer cambios y que dentro de estas instituciones pequeñas, eh, ¿cómo lo han logrado? Porque muchos de ellos lo han logrado muy bien, ¿verdad? No, y un poco aprender mutuamente, ¿verdad? De cómo lo logramos. Así que estamos mirando, ¿verdad? Hacer esos cambios desde nuestro espacio y simplemente a veces es olvidarte de tener un espacio cerrado donde el almacén, ¿verdad? Te dicen que tiene que estar cerrado, que no pueden entrar alimañas, etcétera. Pues mira, ábrelo, abre las ventanas, ten un buen abanico, que circule la ventilación y con eso es suficiente, posible. Y también un poco cambiar esa idea que tenemos de preservación, ¿verdad? Quiero preservar para los próximos 1000 años y quiero que se mantenga igual que como se hizo el primer día. Pues no, tal vez tengamos que ir haciendo un cambio con esa idea de qué es lo que queremos preservar y hasta cuándo queremos preservarlo y que también, igual que nosotros nos deterioramos, ¿verdad? Con el tiempo, mientras vamos envejeciendo, pues los objetos en las colecciones pues también, ¿no? Y también van a irse deteriorando, ¿verdad? Van a ir cambiando su vida durante el periodo de vida que tienen y también ir haciendo esas paces, ¿no? Con esa forma de, de preservación, que el que se deterioren también es parte de esa preservación y sí, lo queremos empujar lo más que podamos, pero no necesariamente tenemos que... ¿A cuesta de qué? ¿Verdad? A cuesta de demasiadas cosas que tal vez no son tan necesarias para poderlo, ¿verdad? Para poderlos mantener con esa preservación, ¿verdad? Como primer día que se realizaron. Y pues tal vez investigarlos, trabajarlos, como muy bien Rosa trabaja, ¿verdad? Esa documentación digital, que entonces podemos darle tal vez una vida más larga, ¿verdad? Ver otras maneras de cómo se puede aumentar esa conservación, cómo se puede aumentar esa presencia de estos objetos en las colecciones, que no tenga que depender tanto de nuevamente esos parámetros internacionales. Así que esa investigación pronto estamos trabajando con ella, esperamos al final de este año poder tener, ¿verdad?, unas contestaciones más abundantes, ¿verdad? Y poderlas compartir con todo el mundo, un poco para ver entonces cómo se ha hecho hasta el momento y poder establecer nuestros propios parámetros desde Puerto Rico. Qué chévere, qué bonito y creo que es como muy importante para nosotras muchas de las cosas que acabas de nombrar, entre ellas
pues hacer las paces con el deterioro y la transformación de las cosas, ¿no? Que creo que en ese repensar qué es conservación o preservación histórica y cómo nos relacionamos a la colección, a la evidencia material de la historia, ¿no? Pues hay algo muy importante ahí de quizás eh, abandonar esa pretensión de detener el tiempo y el clima, ¿no? No sé si Taina, Rosa querían añadir algo a esa pregunta. También vuelvo a instar a todo el mundo a que si tienen preguntas adicionales las vayan tirando en el chat porque pronto vamos a abrir a preguntas del público. Yo diría que como curadora, bueno, me fascina estar en esta conversación, escuchar lo que Soraya acaba de decir, porque precisamente estando del lado de las curadoras, nosotros tenemos a los registradores y a los conservadores diciéndonos, no, 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 espérate, poniendo, haciéndonos conscientes, ¿no? De esos parámetros, de cómo deben estar ahí presentes según ellos todo el tiempo, ¿no? Y cómo deben regir las normas para custodiar y mostrar obras de arte. Y son parámetros que se debaten en todas partes, no tan solo en el trópico, sino también acá. Ahora mismo estamos hablando yo estoy hablando de una posible adquisición, el medio requiere que esté en una nevera y la nevera no tiene espacio ya en el estante que esta obra requeriría. Así que eso nos pone un freno también ante nuestra propia práctica de coleccionar, ¿no? Que es un freno que yo quiero resolver a toda costa porque me parece absurdo que yo no pueda traer esta obra porque la nevera no la acomoda, ¿no? Por otro lado, habiendo hecho la investigación que conllevó la exposición del 1898 y visitado archivos en Puerto Rico, en Cuba, en Miami, mi colega Kate Lemay en Filipinas, sí fue muy notable la, 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 la influencia de las condiciones climáticas en las colecciones de archivos y de arte que vimos. No obstante, también algo muy notable fue la cantidad de recursos que algunos archivos e instituciones vierten sobre esas colecciones, ¿no? Y por ejemplo, vimos colecciones en Miami, Center for Cuban Heritage Collection, por ejemplo, tiene un archivo pero espectacular, con cartas escritas por Maceo, por Martí, que están, o sea, impecables, realmente prístinas. Mientras que, bueno, vimos pocos archivos con materiales, eh, con documentos en esas condiciones. Y ahí, pues, uno ve la fragilidad, ¿verdad? Lo delicado que es establecer ese balance entre el acceso, ¿verdad? Uno quiere que los materiales estén accesibles al mayor público posible, y a las personas que se sienten implicadas en esa historia, pero también la necesidad de conservarlas y de prolongar su vida lo más posible. Sí, es cierto que no es posible detener el tiempo, eh, pero, pero tiene que haber un balance cuando se custodian esos documentos y tratar en la mayor medida posible de mantenerlas, de prolongar su vida lo más posible y de mantener su integridad. Rosa, no sé si quieres sumar algo a esta pregunta. Sí, sí, me ha encantado escuchar a Taina y a Soraya, hablar de esta tensión entre el acceso y la conservación y de la influencia de los diferentes climas en los objetos y los materiales. Tengo una anécdota sobre el acceso y cómo se manifestó ese problema o esa tensión en el proyecto mío que se llama Cuidado Colectivo. Y
cuando estaba viendo el video hay una parte, Sofía y Natalia, que hablan de que si se hace un préstamo tal vez sea denegado, ¿verdad? Y esa es una manera también de limitar el acceso y ahí me identifiqué porque es algo que dialogamos yo y los curadores de American History, porque la idea para el proyecto es mostrar los objetos en Puerto Rico antes de que lleguen al Smithsonian. Entonces el Smithsonian tiene algunos de los objetos, pero la mayoría todavía están en la UPR en Calle, porque la idea es mostrarlos aquí primero y que después lleguen allá. Y se diseñó de esa manera para evitar tener que solicitar ese préstamo, porque iba a ser bien difícil cumplir con todos esos requisitos, especialmente si los objetos se quieren mostrar en espacios más comunitarios, ¿verdad? Lugares más pequeños, con otro tipo de facilidad. Así que esa fue la solución que encontramos. Exhibirlos antes de donarlos, entonces. Ujú. Sí, muy interesante esa estrategia. Quería nada, abrir a preguntas de las personas que están en la audiencia, que pueden hacerlas ya sea a través del chat o a través de o sea, del botón de Q&A que está en la parte inferior de la pantalla. Y en lo que van apareciendo preguntas, quería compartir una grabación que es uno de los documentos principales que utilizamos en este video y de donde salieron algunas de las reflexiones de Marvet sobre su trabajo. Es una entrevista que se le hizo a Marvet mientras era curadora en el 1996, así que justo en el proceso de estar trabajando con la colección Teodoro Vidal, como parte del Smithsonian Memories Project en el Festival of American Folklife. Así que nada, la acabo de poner en el chat el enlace para quienes quieran escuchar la voz de Marvet y ver un poco más del contexto en el que hizo algunas de esas declaraciones. Creo que también quizás hay una transcripción. Y nada, es un material súper interesante eh, que nos encontramos en el proceso de investigación. Eh, mira, habiendo aquí, veo una pregunta de Laura. Laura, igual no sé si la quieres hacer, puedes prender tu cámara porque no es webinar o puedo leerla aquí en el chat. Después de que me quedé un rato ahí. Bendito perdón, pero yo aquí pensando de una vez la hace. Porque no. Sí, lo que pasa es que justo la pregunta que yo tenía, que la tenía escrita antes para pasarla, fue la que tú hiciste, sobre los parámetros ideales que yo presumo, lo que digo ahí, que presumo que los parámetros de conservación que se investigan, o sea, se encuentran en investigaciones que se hacen en el norte, en esos climas. Y nunca me había preguntado esto, pero me surge la duda de si conocen o si saben de ciudades o países o entornos tropicales o al menos no del norte templado y con muchos recursos que destaquen o que hagan un gran trabajo en esa conservación y la presentación de objetos históricos, o sea, fuera del norte global, como lo entendemos. ¿Hay algún sitio que destaque así que ustedes digan, ese es un ejemplo que podríamos seguir? Pues yo puedo contestarte, Laura, saludos. Pues mira, sí se han hecho, han intentado hacer trabajos en climas tropicales o ¿verdad? En climas más templados. Y hay uno ¿verdad? Que he seguido, que es ella era una arquitecta que trabajaba con museos y es en Brasil. Ahora mismo, ¿verdad? Se me acaba de ir su nombre, pero, ¿verdad? Te lo puedo pasar eventualmente. Pero ella hizo unos proyectos en colaboración con el Getty Institute of Conservation. Y a través del Getty encuentras también sus papers, ¿verdad? Sus artículos. Ella falleció bastante joven, así que esa investigación de ella como que quedó ahí ¿verdad? Sin continuar.
Pero también sé que el Getty también ha estado en los últimos años haciendo unas investigaciones para, ¿verdad? Alternativas sobre conservación, no necesariamente con, ¿verdad? No ha seguido con los trópicos. eh, Ay, mira, aquí me veo una Celina Bardi. No me suena ese nombre, pero nada, ahorita lo busco mientras otra persona contesta, pero eso es, ¿verdad? Es lo que recuerdo. También sé que varios países también ¿verdad? En África también han estado mirando ¿verdad? Un poco contestando o siendo contestatarios a esos parámetros. Pero déjame ver si la encuentro en lo que alguien más contesta. Y yo estaba también tratando de buscar aquí en mi correo porque tengo una referencia que ahora no encuentro, que me había mencionado hace muchos años de un estudio que hizo alguien que había hecho un fellowship en el Smithsonian justamente sobre conservación en el trópico, como respondiendo al clima tropical, un poco similar a lo que tú estabas mencionando, Soraya, de, ok, pues en vez de seguir encerrándonos en aire acondicionado, abrir las ventanas, encender los abanicos, usar techos altos, como que estar menos batallando menos contra la realidad climática de este lugar, ¿no? Y era algo que yo había escuchado de ese estudio hace muchos años por un amigo y luego, si no me equivoco, después del huracán María, también Julio Quirós de la Fundación Luis Muñoz Marín me mencionó el mismo estudio que, nada, estoy aquí y trataré de encontrarlo para compartirlo en el chat también. También se habla de conservación pasiva, ¿verdad? Es como no utilizar pues todas estas cosas mecánicas, etcétera. Ujú. También, bueno, menciono por eso de, o sea, es que creo que también cuando yo fui a hacer el surf, que Taina, ¿verdad? Al principio mencionó que sería chévere que habláramos un poquito de eso. Todo este proyecto empieza porque Natalia y yo tuvimos la oportunidad de hacer el Smithsonian Artist Research Fellowship, que es una beca de investigación para artistas, donde pues uno puede adentrarse dentro de distintas colecciones y distintos museos del sistema del Smithsonian. Y una de mis premisas iniciales de investigación tenía que ver justamente como con una noción que después me parecía como bastante colonizada todavía, ¿no? Que yo tenía en ese momento de que, bueno, en Puerto Rico está todo como un estado muy vulnerable y frágil en este momento post María, ¿no? ¿Y qué pasaría si algún día, pues, perdiéramos todo los material que tenemos guardado aquí, lo que quedaran fueran que como fragmentos que están albergados en distintas colecciones alrededor del mundo, ¿no? Como que qué historia de nosotros contarían esos fragmentos. Y lo interesante fue que también una vez en el Smithsonian, pues parte de lo que me fascinó fue empezar a tener una visión mucho más anclada en la realidad de de cuáles son las condiciones en las que existen esos materiales allí, ¿no? Tanto el hecho de que, por ejemplo, pues han habido terremotos en el área donde están los depósitos del Smithsonian y hay incluso como se ha tenido que crear housing, ¿no? Individual para todos los santos de la colección Teodoro Vidal luego de un terremoto que ocurrió en 2009-2010, donde vieron pues que había esa vulnerabilidad. O por ejemplo, pues me acuerdo leer un artículo sobre cómo pues casi todos los museos del Smithsonian en el mall están construidos sobre una zona que era pantanosa, ¿no? Y que fue relleno, que se hizo, o sea, que se construyó sobre esa zona pantanosa y que pues que también está siendo impactada por el cambio climático hoy día, ¿no? Hay partes del mall, del monumento de Jefferson incluso, ¿no? Por donde está subiendo la marea. Hay partes del mall donde dicen que algunos edificios del Smithsonian se están hundiendo también, ¿no? O han sufrido pues daños a su infraestructura. Creo que hay un artículo del New York Times que leí acerca de eso. Y entonces nada, como que a fin de cuentas pues también hay como una mitología que se crea, ¿no? Sobre lo que es la conservación como ejemplar, ¿no? Y lo cierto es que en todas partes eso es una cosa porosa y frágil y compleja. Y en el caso de Smithsonian, pues sabemos que también
sujeta a financiamiento público y privado, ¿no? Y a las formas en que eso se politiza. Y nada, hay tantas variables que a fin de cuentas están ahí metidas, afectando la posibilidad de conservar estos materiales. Y nada, pues quería un poco conectarlo y compartir de la investigación porque creo que justo va a ese punto, ¿no? Veo que Soraya ya encontró algunos de los enlaces, qué chévere. Y quería hacer un comentario también que es más como una imagen poética que Sofía y yo nos encontramos haciendo investigación, visitando no, las colecciones durante nuestra investigación que sale en el video, que cuando nosotros fuimos a visitar la colección de Teodoro Vidal, que está albergada en los depósitos del Smithsonian, que son en Suitland, Maryland, visitando la colección, abrimos una gaveta y nos encontramos un güiro que estaba germinado, ¿no? Que había germinado en la colección. Y también nos encontramos, por ejemplo, unas fundas de Teodoro Vidal, que tienen las iniciales de Teodoro Vidal, que tenían moho y que fueron un poco como preservadas con su moho dentro de este freezer, ¿no? Que preserva todo para siempre. Y pues nosotros tuvimos la oportunidad de mostrar esas piezas como parte de la exhibición que presentamos en el Cooper Hewitt, un poco haciendo referencia, ¿no? Que en este archivo que se supone que preserve todo para siempre, pues este güiro germinó, ¿no? Y continuó una trayectoria de vida, y como hasta cierto punto desafía el archivo mismo. eh, y que nada, solo quería traer esa reflexión un poco más poética a la conversación también. Y también hay una pregunta en el Q&A de Gabriel Tillenberg. También si prefiere hacerla ella, pueden prender el micrófono, pero ya que es un poquito larga, la voy a leer. Dice, My mom, bueno, obviamente es en inglés para les intérpretes. My mom was Mi telling me hermana me about how estaba someone in my contando family sobre was a cómo alguien en mi student of Vidal familia and fuera his estudiante de the Vidal o su story is not hermana. La what I historia es un did, poco and that the diluida classroom held a y lot que of pieces in his el collection, salón tenía or muchas in this piezas de collection. su colección, en I'm esta interested in colección. how Estoy classrooms interesada en can be cómo los spaces of salones de clase pueden liberation, ser but espacios de also of liberación, pero también de regulation, regulación. and that classrooms require both, but the balance can be skewed one way or another for better or for worse, depending on the situation. I think of museum spaces as very similar to classrooms in the relationship between liberatory education and regulation to support the facilitation of learning. Did you learn anything about how the collection was used in an educational manner before its arrival to the Smithsonian? How do you think this relationship between liberatory education and regulation has shifted from that original context? Did Vidal open his collection to the public when it was in his possession? Así que hay varias preguntas ahí súper chéveres. Hay algunas que yo no puedo responder y otras que sí. Voy a poner la pregunta completa en el chat porque no sé si todo el mundo puede verla en el Q&A. La parte que sí puedo responder es la última, y es que Teodoro Vidal sí exhibió su colección o partes de su colección en Puerto Rico cuando estaba en sus manos. Ahí había todo un proyecto de un museo de artes populares que él quería abrir en Puerto Rico y ese museo tenía una identidad, y tenía un logo y tenía una junta de directores y hubo como exhibiciones pequeñas que buscaban promover ese proyecto. Sé que hubo una en el Banco Popular, en el Viejo San Juan. Y entonces, pues, sí se llegó a compartir públicamente. Eso sí lo puedo decir. No sé si se utilizó en contexto educativo. No sé si alguien más puede hablar de eso. Pero también para las tres que creo que en distintos momentos, digo, no estoy tan segura de Taina, pero Soraya y Rosa entiendo que han sido educadoras también, pues me parece una pregunta interesante, ¿no? ¿Cómo se educa acerca de este tema? Creo que también en uno de los eventos futuros vamos a tener a Amanda Guzmán como una de las panelistas y ella es alguien que también estudió arqueología y museografía,
y ha escrito justamente sobre cómo enseñamos el cuidado y en la educación sobre conservación, pues, cómo se enfatiza el cuidado de objetos sobre el cuidado de relaciones humanas, por ejemplo, o cómo repensamos cómo se enseña el cuidado. Así que nada, eventualmente sé que con ella vamos a querer hablarle de eso también. Lo digo para quienes les interese el tema, pero si pudieran, quienes se sientan que pueden responder aparte de esa pregunta. Bueno, pues yo puedo responder aparte de la pregunta. Definitivamente sí, la colección es, ¿verdad? Esa colección antes de irse al Smithsonian se exhibió como muy bien tú dices, allá en el Banco Popular, en una sala que ellos tenían de exhibiciones en un momento. Y creo que eh, ¿verdad? Dicen que justo allí fue que la vieron desde el Smithsonian y dijeron, espérate, esto se puede ir, ¿verdad? La pudiéramos, tener acá en Smithsonian. También sé que él él prestó su colección a varias exposiciones pequeñas, hizo algunas exposiciones, por cierto, en la Hacienda Buenavista en Ponce, de santos y de instrumentos musicales en diferentes momentos. Así que también por ese lado la prestó allí. Esa es, ¿verdad? Ese momento antes de lo que se fue. Una vez ya esa otra colección en la que yo sí trabajé, pues sí se hicieron exhibiciones. Una que se llamaba Tradiciones en Transición, porque un poco veíamos en las piezas de la colección que se había visto, ¿verdad? Que se yo de repente en los santos, pues unos santos muy, ¿verdad? Muy tradicionales y de repente hay unos santos tocando panderos, jugando dominos. Entonces empezábamos a ver esos cambios en la colección ¿verdad? Se exhibieron en esa exhibición, darle la redundancia. Y también se usó, y que es un proyecto súper bonito, se usó en un proyecto de historia oral para un poco como objetos que estimularan la memoria, porque eran con personas, ¿verdad? De una égida alrededor de la Fundación Muñoz Marín cuando yo trabajaba allá. Y un poco usando esos espacios de conversación como cuartos, ¿verdad? Como salones educativos. Y se usaron esos objetos como ayuda a memoria, ¿verdad? Para que la gente empezara a un poco hablar de lo que ellos se acordaban usando estos objetos, y eran objetos que nosotros no sabíamos un poco, o Don Todoro no nos había dicho, o no sabíamos bien, o él no sabía cómo se utilizaban, y queríamos ver cómo la gente, ¿verdad? Reaccionaba a ellos. Y es una especie, ¿verdad? Cuando lo dijiste me acordé de esa instancia. Fueron varios, tuvimos en ese proyecto como varios meses, y lo trajimos en diferentes momentos, un poco de las dos partes, para aprender de las personas, ¿verdad? Que los habían utilizado y que un poco nos dijeran qué tal, y también pues ir haciendo esa relación, como muy bien tú decías, Sofía, esas relaciones, ¿verdad? De la gente con los objetos, y que quedaran de alguna manera en esas historias orales que estábamos recopilando ¿verdad? En ese momento. Así que sí, se ha usado en varias ocasiones. Y el otro elemento, ¿verdad? Educativo, que don Teddy, ¿verdad? Como le decíamos, trabajó fueron sus libros, ¿verdad? Los libros que él publica, un poco de investigación sobre los objetos, un poco también para hacerlos accesibles. am, y él pedía, ¿verdad? En ese tiempo yo estuve allí, él le pedía al Smithsonian las imágenes, él le pedía también información de los objetos. Así que sí, esa es otra manera también educativa. Pudiéramos decir que la colección, ¿verdad? Ese acceso educativo también. En el caso de los materiales del huracán María, es algo que he pensado mucho, ¿verdad? Cómo ampliar el acceso, porque aunque se muestren y se exhiban en lo que estoy desarrollando, está más dirigido a adultos. Y he estado pensando mucho en la niñez y en cómo la niñez pudiese interactuar con los objetos y aprender de ellos. Lo más reciente fue un taller que hice con la niñez de San Isidro en Canóvanas. Llevé un caldero, también de Loíza, que se utilizó en una de las cocinas comunitarias. Y el taller fue sobre cómo ser un agente de cambio en tu comunidad.
en contextos de emergencia y con un elemento de preparación para emergencias también. Así que les mostré el caldero. Hicimos una dinámica como para crear una cocina comunitaria. Llevé comida de plástico y de fieltro y de juguete y jugamos un rato con eso. Y fue divertido y espero que a partir de eso pues se puedan generar materiales también que integren los objetos este, o las imágenes de los objetos y las historias orales que se han grabado con los objetos para que se puedan utilizar con la niñez también y que sean accesibles a nivel elemental. En cuanto a la colección de la National Portrait Gallery, yo creo que los contextos más, bueno, definitivamente no, me parece súper importante reconocer la función del museo, la función educativa del museo. Y esa función ocurre de muchas maneras, algunas veces, ¿verdad? De manera a partir de nuestra visita individual y nuestra capacidad individual de leer las obras y pues y otras veces mediada por intérpretes, por cédulas. Yo creo que cuando hicimos la exposición del 1898 me parece que ahí explotamos muchas maneras distintas de llevar, de potenciar eh, la riqueza de la exposición a nivel didáctico y educativo, ¿no? Hicimos audioguías con intelectuales y académicos de todo el universo, de todas las geografías incluidas en la colección, que incluía Puerto Rico, Cuba, Guam, Hawái y Filipinas y Estados Unidos. Eh, y establecimos también un diálogo que no se había visto nunca antes en ninguna otra exposición de obras realizadas en ese momento de la culminación del Destino Manifiesto, ¿verdad? De la ideología del Destino Manifiesto de Estados Unidos, de expansión territorial, de todos estos países, ¿no? Todos estos países soberanos o no. Y, y esa visión comparativa yo creo que fue muy, muy rica y muy, nada, que potenció muchas lecturas que nos permitieron ver la historia de Estados Unidos y de todos estos lugares, ¿verdad? Digo de Estados Unidos porque pues, la exposición ocurrió acá, pero vino público de todos estos archipiélagos y todas estas islas acá a ver la exposición también y todo el mundo se sentía que estaba aprendiendo del contexto del otro y eso fue bien poderoso. Veo que también Natalia está compartiendo en el chat un poco de la exhibición original en la que se compartió este video y otros videos para quienes quieran conocer un poco más de ese trasfondo del proyecto. Eh, a lo largo de las próximas 3 sesiones vamos a estar compartiendo otros videos que son parte del proyecto, pero vale la pena decir que este video que vimos hoy, que consiste principalmente de tomas dentro del depósito del National Museum of American History, ¿no? Donde está albergada la mayoría de la colección. En su versión original era un video de 2 canales que incluía también otra proyección con imágenes que nos hizo disponibles Steve Velázquez, que es el curador a cargo de esta colección dentro del Museo de Historia Americana.
Y es interesante porque alguien preguntó en el chat, ¿no? Si se pueden ver fotos de toda la colección o un catálogo, una base de datos virtual. Y esa era una pregunta que nosotros teníamos también. Lo que aprendimos fue que no todos los objetos de la colección Teodoro Vidal se fotografiaron, así que no están todos disponibles en la página de internet. Eso es por distintas razones, incluida pues que simplemente se hizo como una selección porque es una colección bien enorme. También pues se estaba planificando una exhibición a la misma vez que se inventariaba, etcétera. Pero lo que descubrimos es que el único momento en el que se había fotografiado la colección completa era en el proceso de empaque en la casa de Teodoro Vidal, ¿no? Y nos hicieron disponibles estas imágenes que utilizamos en nuestro video, que incluyen pues los anaqueles llenos de santos en la casa de Teodoro Vidal, pero también pues los distintos empaques que se construyeron para poder transportar la colección y todo el proceso de transporte de la colección, que es como una colección fotográfica pues interesante en contraste con estas tomas de los objetos pues ya almacenados en Maryland. Así que nada, quizás en otro momento podemos compartir algunas imágenes de ese otro video para quienes estén curiosas. Igual, pues, nada, no nos queda Hay una mucho persona tiempo, que, pero hay una sí. persona que tiene la mano levantada hace un tiempito y creo que quiere hacer una Ah, pregunta. perdona. Saludos. Hola. Me conecté 30 minutos tarde, así que hay datos que posiblemente me perdí, pero me atrajo el tema por inquietudes en las que reflexiono sobre esos elementos de desposesión y posesión. Sé que han tocado muchos detalles técnicos. Yo me acerco como artesana y activista cultural, por llamarle de algún modo, y como egresada del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, en estudios puertorriqueños, mi maestría. Yo llevo años reflexionando y dialogando con personas sobre la gran necesidad que tenemos de un museo indígena nacional de Boriquén o de nuestra historia ancestral. eh, por tantas colecciones que hay guardadas en archivos aquí y fuera de la isla, con un enfoque integrativo, educativo, que incluya la participación comunitaria y colectiva, con centro ceremonial que pueda aportar a la rematriación de todas esas piezas y osamentas ancestrales como parte de acercarnos a quienes somos desde este territorio, de afirmar nuestros orígenes, de aprender sobre nuestro legado y de honrar esa raíz. Veo museos como por ejemplo el de Historia del Museo del Hombre Dominicano, que está ahí cerquita, con un clima también similar al nuestro, un poquito más seco. Y nada, he hablado con diversas personas sobre esto a modo de abrir diálogo, entendiendo lo complejo que esto puede ser, pero que también todo lo que se materializa comienza con las ideas y las palabras. Y me gustaría preguntarles qué opinan sobre esto y de la ética relacionada a la extracción y la exclusión de la memoria de la tierra en sus respectivos espacios y el manejo o tráfico de estos elementos. ¿Cómo podríamos acercarnos a este fin de realmente salvaguardar nuestra memoria y rematriarla, eh, con profundidad, ¿verdad? De ética y conocimientos y integridad? ¿Y qué opinan sobre garantizar la documentación, eh, de las colecciones para el acceso amplio con fines educativos y la preservación en distintos medios de esas memorias, considerando los recursos tecnológicos? Gracias. Gracias por tu pregunta. No sé si alguna de nuestras panelistas quiere responderla. Yo solo quiero, así como punto de información, decir que creo que es un tema que vamos a estar discutiendo un poco más a profundidad en otros eventos de esta serie donde vamos a hablar de la colección de material ancestral que trajo al Smithsonian Jesse Walter Fuchs. Pues en el caso de esta colección que estamos discutiendo hoy de Teodoro Vidal, realmente no hay material indígena.
pero igual no sé si algunas de nuestras panelistas quieran responder, porque también, pues, obviamente son temas también cercanos. Si no, pues también hay otra pregunta en el chat de Marcela Guerrero preguntando acerca de si encontramos útil el uso de reproducciones en tres dimensiones como herramienta educativa. Obviamente no es una sustitución, pero quisiera saber cómo se está hablando entre registradores y conservadores y artistas el uso de técnicas en tres dimensiones. Yo solo puedo responder como artista a esto, ¿no? Que no es tanto pensando en herramientas educativas, pero nosotras en nuestro proyecto cuando hicimos, buscamos tomar prestadas piezas del Smithsonian para que fueran parte de la instalación y vimos la dificultad que había, sí, por distintas razones en lograr eso. En algún momento se nos ofreció, en vez de prestarnos unas piedras que son parte de la colección de material indígena en el Museo de Historia Natural, crear o reproducciones en tres dimensiones o scans, ¿no? Imágenes en tres dimensiones. Y a nosotras nos pareció, pues, en términos del proyecto artístico nuestro, nos pareció más interesante, en vez de tener ese tipo de reproducciones, pues, trabajar con artistas puertorriqueños que están de distintas formas manteniendo vivas distintas prácticas de cómo trabajar con suelos o con tintes naturales, etcétera, y buscar con ellos, o sea, producir interpretaciones de las piezas de las colecciones o piezas contemporáneas que replicaran técnicas, etcétera, ¿no? Y un poco como ampliar el espacio de lo que puede ser una interpretación y a la misma vez o sea, de qué forma se puede ver la continuidad histórica, ¿no? De ciertas prácticas. Eh, y pues en ese sentido, nosotras un poco como que no nos interesa meternos con las reproducciones de 3D, pero pienso pues que definitivamente pues, hay distintas maneras en que los museos están pensando en las imágenes o en las reproducciones como herramientas educativas y también a veces como sustitutos de la repatriación, volviendo a la pregunta anterior, ¿no? Que creo que también es bien, para mí me parece un poco problemático, ¿no? Que en casos en que se niega la repatriación de materiales se ofrezcan este tipo de reproducciones en su lugar como punto medio, ¿no? Pero nada, de nuevo, no sé si nuestras panelistas quieren abundar o Natalia, igual se nos está acabando el tiempo, pero si hay algún comentario de cierre que alguna de ustedes quiera hacer, pues. Bueno, pues por un lado, ¿verdad? Contestando rápidamente entre ¿verdad? La pregunta anterior de Bajacú y Marcela, ¿verdad? Un poco uniendo ahí. Por un lado, pues sí, hay muy pocos museos acá que exhiben piezas indígenas, definitivamente, y los que hay, pues, o están permanentes y no hay mucho cambio en esas colecciones y hacen falta más. Y te entiendo que hay otros momentos, ¿verdad?, de esta serie en que se va a discutir esto más a fondo, pero no quería dejarlo, ¿verdad?, en el tintero. En el término el de los 3D, pues, por ejemplo, en el Museo del Canal en Panamá están utilizando esa idea, ¿verdad?, que tienes piezas en la vitrina y tienes reproducciones 3D para que la gente las pueda tocar. Entonces me pareció que es una forma súper, súper interesante, ¿verdad?, de que no solamente la ves, sino que la puedes acá manipular y trabajarla. Y eran piezas, ¿verdad?, eran piezas indígenas que pues se entiende que por diferentes razones pues no se deben tocar, ¿verdad? Porque tenemos de conservación, que si tenemos sales, tenemos grasas en las manos, ¿verdad? Pues podemos, nada, podemos dañarlas, etcétera, a largo plazo, pero entonces esta parte de estas 3D pues funcionó de alguna manera. No sé si Rosa o Taina tengan algún comentario final. Si no, igual pues nada, ya son también las 9 de la noche y queremos respetar el tiempo de todo el mundo y darles las gracias nuevamente
a todo el mundo, tanto a nuestras panelistas como a todas las personas que se apuntaron para compartir este espacio con nosotras esta noche. De nuevo, muchas gracias. De nuevo, el recordatorio de que esto va a continuar el próximo martes, que se pueden registrar a través del website, que le dejen saber de sus amistades y que todas estas sesiones van a ser grabadas y archivadas en esa misma página web, así que también pueden revisitarlas o circularlas más adelante. Sí, incluso quería mencionar, ya que se dejó la pregunta de bajo cubierta y Suzette mencionó que quería respuesta, el próximo martes vamos a estar partiendo la conversación de un video que tiene que ver con los diarios de viaje del arqueólogo Jesse Walter Hughes, que él fue enviado a Puerto Rico luego de la guerra hispanoamericana a extraer material ancestral de Puerto Rico. Y en esa conversación, en las próximas que sigue, realmente estaremos profundizando en las preguntas que hiciste. Así que nada, solo lo quiero mencionar que ese es el enfoque de la semana que viene y que va a haber break para abundar en esa conversación. Sí, ojalá regresen y ojalá podamos continuar la conversación. Muchas gracias a todas nuevamente y buenas noches, que estén muy bien. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, Taina, Rosa, Soraya, todo el mundo, todas las que hicieron preguntas, todas las amigas Gracias, en el buenas chat. noches. Gracias, buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Gracias.